Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El sábado pasado fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán en un condominio en Mazatlán, Sinaloa, después de 13 años y un mes de haberse escapado del penal de Puente Grande. Esta vez ha sido recluido otra vez allí en Almoloya, en el Altiplano. En juzgados federales existen abiertas 8 causas penales en su contra, la mayoría por cargos de delincuencia organizada. Asimismo, se le dictó auto de libertad por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. Se frenó también temporalmente cualquier intento de extraditarlo a los Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Alejandro Ope, director de proyectos de seguridad del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Alejandro, el día de hoy escribes tú en el periódico El Universal un artículo en donde dices, bueno, ahí está la captura del Chapo Guzmán y viene el dilema de qué hacer con él. Hay una petición no formal por parte del gobierno norteamericano de extraditarlo, hay una reacción o una abierta declaración del propio presidente de la República diciendo, no, él tiene que cumplir lo que le falta de la condena anterior, que pues escapó y tiene que cumplirla, y después lo que se le juzgue aquí. Viene otra vez el dilema de que dejarlo, extraditarlo, significa reconocer que el Estado mexicano no puede mantener preso a un capo de ese nivel, y aquellos otros que dicen, bueno, pero hay que tener la certeza de que no solo él esté bien protegido, digamos, dentro de su propia cárcel, sino que también se sepa cuáles son los contactos y quiénes estuvieron apoyándolo durante todo este tiempo, Alejandro. Mira, yo me inclino por la opción de la extradición. Déjame plantear un poco el dilema. En efecto, si lo dejas en México, yo creo que riesgo es primero riesgo de fuga, ¿no? El señor va a hacer lo que pueda para tratar de colocarse nuevamente en una situación fuera de la cárcel. Eso lo intentará por la vía puede intentar por la vía de la corrupción, por la vía de la intimidación. Pero más allá de los problemas de custodia física del individuo, yo creo que estamos por unos problemas jurídicos, ¿no? Estamos hablando que va a ser procesado por la misma Procuraduría General de la República que perdió sistemáticamente todos los casos vinculados con delincuencia organizada en la sexenio anterior, ¿no? Lo va a procesar la Procuraduría General de la República, que se dijo sorprendida cuando salió Caro Quintero de la cárcel. Sí hay un problema de capacidades en términos del Ministerio Público Federal. Y, sin embargo, enviarlo a Estados Unidos también tiene una serie de problemas no triviales, ¿no? Lo primero, y es algo que, por ejemplo, los colombianos ya discuten abiertamente, es que lo primero que hacen la DEA, lo primero que hacen los fiscales estadounidenses es ofrecerles inmunidad a cambio de información, es ofrecerles algún tipo de trato, lo que se denomina ya plea bargaining, ¿no? Les ofrece un trato a cambio de confesiones que lleven a capturas de otros personajes. Y eso, pues, si no es impunidad, es algo que se le parece enormemente. Yo, sin embargo, creo que sí hay que extraditarlo, contrario a lo que otras opiniones, por 2 razones. La primera es que eso es lo que más le teme el Chapo. Lo sabemos expresamente porque es el primer amparo que solicitó. Su equipo jurídico, lo primero que buscó al ser detenido es tratar de evitar la extradición, lo cual nos indica que en términos de disuasión, en términos de dar un mensaje a otros capos, a otros narcotraficantes que previsiblemente comparten las preferencias de Chapo Guzmán, yo creo que es más potente el mensaje de extraditarlo que de encarcelarlo en México. Y segundo, yo creo que es una dimensión que no se ha discutido del todo, es que si se queda en México, el proceso se va a quedar reservado por varios años. ¿Y en Estados Unidos sí hay información? Bueno, es posible es más probable que se abran al menos parte de los expedientes judiciales relacionados con este caso. Cito el caso, por ejemplo, de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Fue el hijo del Mayo Zambada, extraditado a Estados Unidos en 2010, y del cual ya podemos consultar una parte importante del expediente. Uno se preguntaría, ¿qué utilidad tiene eso? Bueno, primero que nada tiene una utilidad de conocer al narcotráfico. Buena parte de lo que sabemos del narcotráfico en México está construido de evidencia que surge de tribunales estadounidenses. Segundo, yo creo que hay un asunto de transparencia. Yo creo que es importante que el público mexicano sepa
qué hay detrás de este personaje, ¿no? Que pueda ser demistificado el personaje, que puedan dilucidarse de manera más o menos pública cuáles son las redes de protección político-policial que hay detrás de este individuo. En México eso no lo vamos a saber nunca. En Estados Unidos tal vez. Hay, yo creo que muchas preguntas alrededor del Chapo, pero a mí me gustaría concentrarme en dos temas. Uno es el problema que mencionabas ahorita de la PGR, el Ministerio Público en México, que se va haciendo más evidente conforme se va teniendo la posibilidad de capturar a personajes, y hasta ahí llegamos, porque el proceso del juicio pues no funciona. Pasó con el michoacanazo, que probablemente nos hubiera evitado mucho de lo que estamos viendo hoy si hubiera habido jueces decentes, que no fue el caso. Entonces, esta es una parte que a mí me parece que vale la pena discutir, y ojalá nos pudieras dar alguna idea de cómo podemos trabajar en resolver esto, si la reforma política ayuda, etcétera. Y el otro tema es qué viene después del Chapo, porque lo que me parece es que la captura del Chapo termina una etapa completa, eso así lo estoy percibiendo yo, porque es el último gran jefe. A lo mejor se nos olvida, porque el Chapo es tan espectacular, que se nos olvida que durante el sexenio anterior pues agarraron a prácticamente todos los demás, y al que no agarraron se murió. Entonces han desaparecido los grandes jefes, y me da la impresión que nos movemos a una etapa más en el tipo de lo que está ocurriendo en Michoacán. Una mezcolanza extraña que a veces parece medio ciudadano, a veces no, estas autodefensas, grupos que están más interesados en saquear a la población que en el narcotráfico. Entonces, en estas dos lógicas, ¿cómo lo ves? Pues mira, primero el tema de la PGR. Yo creo que ese es un tema poco discutido, ¿no? Que el problema, el déficit central en México no es de inteligencia per se, sino de judicialización de esa inteligencia, ¿no? De transformación de la capacidad operativa de ciertas dependencias en un caso que lleve a una sentencia condenatoria de un personaje de esta naturaleza. Es ahí donde están los grandes déficits. En efecto, eso va a tomar mucho tiempo irlo resolviendo. La autonomía, recién concedida autonomía a la PG, recuerda que se llamará Fiscalía General de la Nación, creo, puede ser un paso en el sentido correcto de al menos ir alineando incentivos políticos en favor de la mejoría de los procesos en la PGR. Sin embargo, por sí mismo, no me parece suficiente. Yo creo que se va a requerir un proceso muy largo de ir construyendo capacidades de los ministerios públicos, capacidades periciales, mejoría de la policía ministerial, etc. Y el otro tema, lo que mencionaste, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, esto es un fin de era, ¿no? Un fin de era. Yo creo que la captura del Chapo es importante porque acelera la transición de un modelo de delincuencia organizada basada en grandes organizaciones de contrabandistas, sí, a un modelo mucho más complejo, mucho más local en algunos sentidos, de organizaciones que a lo mejor no tienen el mismo alcance, que no tienen la misma capacidad de amenazar la integridad del Estado, pero con gran capacidad de amenazar la vida, propiedad y libertad de la población, ¿no? Y entonces eso yo creo que sí va a requerir un replanteamiento de qué es lo que de la política de seguridad del país. Yo creo que va a requerir ponerle mucho mayor énfasis en lo local, en las transformaciones institucionales en los estados y en los municipios, ¿no? Y ese ha sido, con Calderón y con Peña Nieto, ese ha sido el flanco débil, ¿no? Oye, Alejandro, la reacción fue casi unánime de apoyo al gobierno y de reconocimiento por la captura del Chapo, pero precisamente en esto que acabas de mencionar, ¿qué riesgos habría de que la captura del Chapo represente una nueva lucha entre los grupos que quieran tomar control de esa organización? Y lo pregunto porque en alguna época se dijo que, por ejemplo, la violencia en Tijuana, nada más por citar el ejemplo, se había aplacado cuando el Chapo tomó el control de la zona, o sea, cuando ya no su grupo predominaba. ¿Qué riesgo ves tú ahora que puede existir de descabezado este cártel, ¿no? Aumento de violencia, ¿no? Exacto, que haya un conato de violencia para retomar el dominio. Mira, no lo sabemos. En efecto, yo creo que una captura de este tamaño es desestabilizante en varios sentidos. Primero, porque los cercanos al capo pueden decidir
vengarse de traidores reales o imaginarios dentro de la organización, porque otras organizaciones puedan percibir esto como un momento de debilidad y pueden intentar penetrar algunos mercados, algunas zonas de control del grupo, o porque algunos personajes menores de la organización deciden que es el momento de separarse, ¿no? Sin embargo, no estoy muy seguro que sea mecánico el efecto, ¿no? En sentido contrario, está el hecho no trivial de que el propio Chapo fue capturado, ¿no? Que se trata del mayor criminal de los últimos 25 años y su captura debería tener algún tipo de efecto disuasivo. ¿Cuál es el efecto neto? Lo ignoro. Yo me inclino más a pensar que vamos a ver algún tipo de fragmentación gradual, más similar a lo que se vio, digamos, a finales de los 80, principios de los 90, tras la captura de Félix Gallardo, que esta fragmentación brutal, acelerada, que vimos, por ejemplo, cuando fue abatido Beltrán Leiva, ¿no? Que eso, ahí sí no había otros liderazgos. Simplemente no había otros liderazgos. Aquí sí hay otros liderazgos que pueden mantener algo de cohesión, no en el largo plazo, pero por lo menos en este periodo. ¿Quiénes son? Ismael Mayo Zambada es uno de ellos, el otro es el llamado Azul Esparragosa. Ninguno de los dos son liderazgos para el futuro de la organización. En ambos casos son sexagenarios. Ya están grandes de edad, sí. Son literalmente sexagenarios. El Mayo Zambada tiene 66 años, el Azul Esparragosa por ahí. Y es probable que se encuentren en mala salud, en algunos casos ya medio semi-retirados, pero algo de cohesión pueden mantener. Y también hay que recordar una cosa sobre el cártel de Sinaloa. No es casual que se le conociera como la Federación hasta hace algunos años. Eso te habla de una estructura muy centralizada y te habla de que no se trata de una estructura jerárquica donde está el jefe en el ápice y diversos lugartenientes hacia abajo. En una estructura descentralizada, pues no necesariamente se detonan este tipo de procesos de luchas sucesorias como las que se dan en estructuras más verticales, ¿no? Ahora, Alejandro, hemos visto el día de ayer por la noche esta aparición de grupos que abiertamente en Culiacán salen a manifestarse, comprados si quieres, lo que tú quieras, pero finalmente se trata de una expresión muy clara de control, de capacidad de acción de una organización que, como tú dices, no está terminada. Y por otro lado, el tema de si se genera mayor violencia, si no se reduce la capacidad de acción, el tema de detener a estos capos, ¿qué sentido tendría? Yo sé que suena políticamente incorrecto decirlo así, pero en términos de estrategia sobre el narcotráfico, ¿por dónde? Mira, a ver, sí, son dos preguntas. En términos de, yo creo que lo de ayer demuestra dos cosas. Uno, que sí tienen algo de base social, ¿eh? O sea, el viejo narcotráfico tenía una diferencia fundamental con estas nuevas formas más predatorias, más extractivas de delincuencia, que sí generaban base social. Era Santa Claus, ¿no? Y tenía una suerte de legitimidad social. En ciertas zonas de Sinaloa, en ciertas zonas de Durango, el narcotráfico tiene algo de legitimidad social. Y segundo, que todavía hay muchos cercanos del Chapo que están fuera, que están libres, que están operando, ¿no? Empezando por sus hijos, ¿no? Todavía no me sorprendería que pudiera venir de ahí. Ahora, yo creo que sí apuntas a un tema que es bien importante y que no tiene solución en el corto plazo. Yo creo que las instituciones mexicanas se han puesto relativamente buenas para ir cazando y ir encontrando, ir capturando a cabecillas del narcotráfico, ¿no? Yo creo que son mucho mejores hay mucho mayores capacidades de lo que había hace 10 años, sin duda. Lo que yo creo que todavía no damos el salto es pasar de allí, de la captura del cabecilla, a la construcción de un caso que puedes desmantelar una estructura completa, un maxi proceso a la italiana. Yo creo que todavía no estamos ahí, pero ni de cerca. O digamos, esos grandes procesos donde agarraban a 30, 40 mafiosos en Nueva York y los procesaban todos juntos. Yo creo que no estamos ahí. Y ese yo creo que es uno de los retos importantes hacia adelante. Finalmente, Alejandro, esta captura representa en términos políticos un gran activo para el gobierno como tal. Sin embargo, habría que ver cómo termina, cuál sería el final de esto para hablar de una acción, digamos, positiva, rentable como tal. Yo creo que sí va a tener un efecto positivo en lo inmediato para el presidente de la República. No sé si alguien lo haya medido ya en encuestas, pero no me sorprendería que esto ya fuera más o menos visible.
uno de los momentos de mayor popularidad de la política de seguridad del presidente Calderón, el sexenio anterior, fue justo después del abatimiento de Beltrán Leiva. En las semanas posteriores al abatimiento de Beltrán Leiva. No me sorprendería que un efecto similar se diera aquí. Yo creo que mayor, dada la prominencia del personaje. Pero, de nuevo, son efectos que tienen que ser efectos de corto plazo. Al final del día, la gente se preocupa por temas mucho más cotidianos, ¿no? Y en materia de seguridad es qué tan seguro me siento en mi colonia, ¿no? ¿Qué tanto miedo me da caminar a la parada y eso autobús, sin duda es ¿no? más importante que una captura de un Así es. Alejandro López, director de proyectos de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En 2013, México registró un déficit en su cuenta corriente equivalente al 1.8% del Producto Interno Bruto. En el cuarto trimestre, el déficit fue de 4.600 millones de dólares, sumando un acumulado en el año de 22.333 millones de dólares. Banco de México dijo que el monto total sigue en niveles financiables a pesar de la moderación de las exportaciones por la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Y a esto hay que aunarle el día de hoy pues este acuerdo que presenta la Secretaría de Hacienda de no elevar impuestos en el resto de la administración y de llevar a cabo lo que podríamos llamar pues todo un proceso de gasto, por un lado, ordenado y de reducción específica del déficit. Uno pensaría que, pues por lo pronto Hacienda está muy al tanto, muy pendiente y esperemos responsable de lo que podría ser una generación de un déficit cada vez mayor en términos fiscales. Sí, yo creo que vale la pena primero platicar lo que está pasando en el sector externo. Lo que tenemos en México en este 2013 fue un incremento en el déficit de la cuenta corriente, pero todavía a niveles perfectamente financiables, estos 22,000 millones de dólares a los que te referías, que son el déficit total de la cuenta corriente, es prácticamente la misma cantidad que lo que entró por inversión extranjera directa, aún descontando la compra de modelo, lo cual significa pues que prácticamente todo el déficit es financiable con inversión, no con créditos ni nada parecido. Esto es perfectamente sano, no hay ningún problema, pero sí hay un incremento contra lo que habíamos visto en los años previos. Este incremento ocurre fundamentalmente según lo vi, por un mayor incremento en el flujo de utilidades que pagamos por inversión extranjera y pago de intereses. En esta parte es donde tenemos un incremento, lo demás sigue más o menos estable. Yo no veo ningún riesgo en este momento en la cuenta corriente, pero es un tema que vale la pena empezar a comentar. Pues yo sí veo algunos riesgos, la verdad, que creo que vale la pena destacar. Coincido con Macario que el monto total no es problema. El monto total, aunque es un déficit alto, porque si lo vemos como proporción del Producto Interno Bruto, representa 1.8%. Tener un déficit de casi, en cuenta externo, de casi 2% del PIB, cuando que la economía creció prácticamente nada, sí es relativamente alto. Pero coincido con Macario en eso, que sí no ha representado un problema, una escasez de divisas para el país. Eso está clarísimo. Por las razones que él citó, pero sí veo algunos focos amarillos. Mira, dentro de este gran déficit externo, déficit quiere decir que importamos más de lo que exportamos, ¿ok? En todo tipo de mercancías y servicios. Pero si nosotros vemos la composición, por ejemplo, y separamos las cuentas del petróleo, o sea, México ha sido desde hace muchísimos años un exportador neto de productos petroleros, no solamente de crudo, sino de algunos otros. Pero también las importaciones de esos productos petroleros han venido creciendo fuerte. Si nosotros vemos las cifras del 2012, hubo un superávit petrolero de poco más de 11,000 millones de dólares. El año pasado el superávit petrolero fue de 8,000. A ese ritmo de deterioro, dentro de 5 años no vamos a tener superávit petrolero si los legisladores no se ponen agujeta con las leyes secundarias. En materia energética. En materia energética para incrementar la producción de crudo. Y eso sí podría ser muy delicado porque ese superávit petrolero es lo que dio origen a que en este año pasado, en las cuentas externas, se pudieran incrementar las reservas internacionales en aproximadamente 13,000 millones de dólares y llegar a una cifra récord de 180
180,000, que es lo que son las que tiene el Banco de México. Entonces, yo creo que sí es una cuestión de alerta, porque, bueno, estamos en el momento de darle la vuelta si hay unas buenas leyes secundarias de reforma energética o de seguir en declive si no las hay. Ahora, para esto tienes que generar, digamos, condiciones muy, muy claras de estabilidad, por un lado, y de certeza. Aquí el punto es si este periodo de establecimiento de leyes secundarias es lo que mantiene detenido, o sea, el hecho de que no haya o que esté en proceso de discusión las leyes secundarias te paraliza una buena parte tanto de la actividad económica como de las inversiones. Tienes una caída en bolsa en los últimos días, tienes una presión sobre tipo de cambio, que bueno, uno puede decir todo es parte del contexto internacional, pero ahí está lo que México había y sigue manteniendo como bandera de decir, este es un país ya diferente a lo que puede ser Turquía o Brasil y por lo tanto tendría que ser manejado en términos internacionales con otra perspectiva, ¿no? Bueno, el flujo que tenemos de inversión extranjera directa no es menor, pero tampoco es una maravilla. Decía yo, 22,000 millones el año pasado, promedio de los últimos años tal vez 20,000 millones de dólares. Y no va a incrementarse de manera significativa hasta que no se vea claramente para qué. Ahí es donde las reformas a la hora de concretarse en las leyes secundarias pueden ser muy atractivas o no para nuevos inversionistas. Esto puede atraer más recursos. Este comportamiento de la economía internacional, la otra parte donde nos afecta es cómo se mueve la economía estadounidense, que es nuestro gran comprador. Ellos, por ejemplo, al inicio de este 2014 ya inician lento sus importaciones, no tienen gran crecimiento, y si nosotros vemos cómo está funcionando la exportación, quitando el petróleo, pues México está más o menos creciendo, pero estás hablando de 2%, es un crecimiento relativamente bajo. Esto lo que implica es que, pues sí, nos está fallando ese motor que nos debía estar jalando para el crecimiento. La construcción, que había sido el otro gran problema durante 2013, ha empezado a recuperarse, pero desde un nivel muy bajito. Entonces, el comportamiento de la economía sigue siendo lento, en buena medida, como tú bien dices, por esta incertidumbre general que tiene que ver con cuáles van a ser las reglas en varias áreas, pero también porque hay efectos negativos de algunas de las reformas que eso sí ya se están sintiendo desde ahorita. Pero fíjate, yo creo que las cuentas externas deberían de pasar de ser factor de confianza, que sin duda lo son, también en parte por eso Moody's nos subió la calificación de la deuda soberana, o sea, nos dio mejor nota como país, menor riesgo financiero, pero debería de pasar de ser factor de confianza a ser factor de crecimiento económico. Yo creo que ahí, pues sí, 20,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, quitando la operación de modelo que se dio el año pasado, que fue de otro tanto, la verdad no son malos, porque se dieron aún con la incertidumbre de si iba o no iba a haber reformas constitucionales. Ahora que ya sabemos que las hubo, podríamos esperar que este año esa inversión se pudiera elevar. Las cifras, aunque es muy difícil realmente tener una cifra precisa, pero las cifras, vamos a decir, conservadoras, te dicen que podríamos pasar de 20,000 millones de dólares de inversión extranjera en el pasado a 35,000 por año, y eso sí nos podría dar una diferencia en crecimiento económico pues del 2%, que es nuestro estándar, o 2,5%, a un 3,5%, 4%, nada más por ese factor. Entonces, yo creo que sí estamos en un parteaguas en donde las cuentas externas lo que podrían hacer es convertirse en un impulso al crecimiento económico, al desarrollo económico del país. Pero Macario, habría que tomar en cuenta aquí, en ese contexto internacional, una economía norteamericana que sigue creciendo, sigue teniendo datos, por supuesto, no todos buenos, pero hay una perspectiva de un crecimiento sostenido de Estados Unidos, por lo menos durante este año y el próximo. Y yo insistiré en algo que hemos platicado durante mucho tiempo. Hay una parte de esta economía mexicana que simplemente no se engancha en ese crecimiento y estamos perdiendo la capacidad propia, pues, de aprovechar el momento. Pues sí, habría que medir dos formas de la economía mexicana, la que es de aquí de Ciudad Satélite al norte y de Ciudad Satélite para el sur. Dos economías totalmente diferentes. Si Estados Unidos crece o no
es prácticamente irrelevante para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, pero sí es importantísimo para lo que ocurre en Querétaro o en Guanajuato o en San Luis Potosí y sobre todo en la frontera. Entonces son dos dinámicas totalmente distintas y esta dinámica de exportación que puede convertirse en un atractor de la inversión extranjera sin duda está asociado a cómo vamos a ir concretando las siguientes etapas de los cambios que se iniciaron durante 2013. Yo eso lo veo muy factible y coincido con Mauricio. Podemos estar hablando de 35, 40 mil millones de dólares de inversión, muy probablemente para antes de que acabe este sexenio y de ahí en adelante puede incluso ser mayor, va a depender de qué otras cosas logremos ir avanzando. Pero en este momento ya lo que tenemos son efectos muy claros de las reformas en la parte negativa, fiscal, vamos a decirlo así. La combinación fiscal, financiero, lavado de dinero, está obligando a que todos los mexicanos se porten como gente decente. Y eso sí está, ¿no? Está dificilísimo. Pero si somos decentes. No, ojalá fuera. Eso es lo que yo creo que se está viendo ahorita en enero, febrero. La economía mexicana parece estar estancada absolutamente en estos meses y me parece que tiene mucho que ver con eso. Todos los que estaban acostumbrados a hacer negocios, pues tantito ahí al margen de la ley, cobrando en efectivo, con 2 o 3 chequeras distintas para que Hacienda no te encontrara, pues ahora tienen que ir juntando todo y esto ha complicado las cosas. Pero en mi opinión esto es una de las mejores noticias porque significa que nos vamos a empezar a mover en una trayectoria diferente que va a ser en el largo plazo e incluso en el mediano plazo muchísimo mejor que la que teníamos. Pero el ajuste cuesta y creo que en ese ajuste estamos ahorita, ¿no? Pues mira, si quieres me reservo mis comentarios para el próximo segmento. Para el próximo segmento cuando hablemos del crecimiento económico y pues de si es un problema de falta de decencia de los mexicanos o es un problema de falta de dinero. Yo creo que es lo segundo. Pero ahora, finalmente, para concluir con ese tema, uno pensaría que esta inversión extranjera es una inversión que está buscando, por supuesto, como toda inversión, seguridad y rentabilidad. El problema es si México en las actuales condiciones puede garantizar las dos. Ahí tenemos ejemplos importantes en zonas como Guanajuato, esta inauguración de la planta de Mazda y todo este gran escándalo que se hace. Zonas en donde se puede y zonas en donde simplemente no se puede. Bueno, hay un factor de seguridad. A mí lo que me parece es que donde debería de enfocarse el gobierno, la Secretaría de Economía, es en aquellas entidades en donde prácticamente no se exporta nada. Mira, estuve revisando unas cifras hace algunos días del INEGI, entidades como Quintana Roo exportaron 100 millones de dólares en el 2012, nada, contra 380,000 a nivel del país. Bueno, y con las mismas que dijo Macario, Morelos, Oaxaca, etcétera, yo creo que ahí hay que buscarle la vocación exportadora a ciertas regiones del país que sí la tienen, pero pues que necesitan un empujoncito para generar. Bueno, vámonos a una pausa. De regreso vamos a platicar con ustedes sobre el gran pleito entre las televisoras y, por supuesto, los distintos sistemas de televisión por cable, específicamente la televisión satelital con Dish. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos generales sobre las medidas regulatorias conocidas como Must Carry, Must Offer. Los concesionarios de televisión restringida terrenal tienen la obligación de retransmitir las señales de televisión abierta en la misma zona de cobertura geográfica de manera gratuita y no discriminatoria, en forma íntegra y sin modificaciones, simultánea también, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. Para los concesionarios de televisión restringida vía satélite aplica la misma obligación, con la excepción de que solo deberán retransmitir obligatoriamente las señales abiertas que tengan 50% más del territorio nacional de cobertura, es decir, los canales 2 y 5 de Televisa, 7 y 13 de Azteca, y se enojaron las televisoras porque, pues ni modo, el debate era muy claro, es qué es lo que tiene que ser prioritario. Lo que se llama derechos de autor o contenidos, que es lo que Televisa y Azteca dicen, señores, esto tiene un valor y por lo tanto tiene que ser transmitido. Y por otro lado, el derecho de que la televisión o el tema de que la televisión abierta como concesión del Estado no tiene que tener límites y tiene que ser obligatoriamente retransmitida en televisiones o en sistemas de televisión restringida, cable o satélite. Finalmente la legislación se fue por el segundo tema y decir, señores, lo que sea televisión abierta a nivel nacional tiene que ser necesariamente transmitido gratuitamente, con algunas modalidades, por supuesto, cuando se habla de algunos lugares
en donde no se transmite tal o cual programa, pero en términos generales es eso. Esto ha desatado una guerra fundamentalmente entre las televisoras y quien sería su competencia, en este caso Dish, por lo que presumen es una supuesta injerencia de otro elemento preponderante en telecomunicaciones, que es Telmex, que es Carlos Slim. La empresa Dish, junto con MBS, empresa en la que trabajo yo y ustedes colaboran conmigo, bueno, ha dicho claramente que no hay una relación y no existe una relación con Carlos Slim en términos de la posibilidad de que la empresa sea suya, por lo menos no en las actuales condiciones de legalidad. Esto es parte del debate. Ahí están metidos. Y creo que es importante plantear el hecho de que habría que limitarlo o delimitarlo en dos temas. Uno es la necesidad de mayor competencia. Otra es que finalmente a estructuras monopólicas, se llamen Telmex, se llamen Televisa o Azteca como duopolios, sí, se tenga la posibilidad de competir. No se trata de satanizarlos ni de convertir, de decir es que Televisa y Azteca, etcétera. Son opciones, son negocios, son sistemas importantes de difusión en el país, pero lo que hay que hacer es generar mayor competencia, porque mayor competencia implica mejores servicios, menores precios y por supuesto también una mayor calidad en la transmisión y en este caso en la prestación del servicio en la telefonía. Sí, yo creo que para entender bien lo que está ocurriendo hay que considerar dos cosas: el proceso de cambio tecnológico que estamos viviendo y el proceso de estructuras de mercado y cambios legales. En la parte tecnológica el cambio es muy importante. Las televisiones en todo el mundo, igual que todos los demás medios de comunicación, se están haciendo chiquitos. Están perdiendo espacios porque hay cada vez más opciones, porque la llegada de Internet ha permitido comunicación mucho más atractiva y entonces es un negocio que se reduce y los que están allá adentro pues están viendo que hay una amenaza importante para sus ingresos. El pastel de televisión en México debe estar en el orden de los 5 o 6 mil millones de dólares al año de publicidad. La alternativa que hay es moverse a telecomunicaciones. El pastel de telecomunicaciones es de 60 mil millones de dólares, que 10 veces más grande. Perdón, Macario, ahí estás hablando de telefonía, televisión e internet, o sea, cable. Eso es lo que sería, digamos, el gran pastel. La transmisión de señales, de la que sea, es mezclar todo esto que tú dices. La televisión se va a convertir en televisión digital en el transcurso de 2 años, desde el apagón analógico. Este mercado se hace chiquitito, se hace más grande, y entonces los que están aquí quieren moverse para allá. Pero el señor que está acá no quiere que entren aquellos, y este es el conflicto que ahora en la parte legal se ve más claro. Esa es la razón por la cual la reforma a telecomunicaciones, la reforma a competencia, para tener un marco jurídico que permita obligar a todos estos actores a subordinarse al Estado. Que ese es el problema más importante que hay. Y los señores pues no quieren hacerlo y entonces han ido bloqueando todo lo que podían. Se pudo hacer la reforma, a los amigos del auditorio se han de acordar, porque entancaron a Elba Ester. E inmediatamente después de eso todos los demás se quedaron calladitos cuando vinieron las demás leyes. Esta ley salió porque se sentían preocupados. Una vez que fue pasando el tiempo se les quitó la preocupación y han intentado bloquear el apagón analógico, están metidos en la redacción de las leyes para que no se hagan como se quieren hacer y están peleándose al aire como tú lo acabas de comentar. Entonces yo creo que ese es el marco sobre el que está dando la discusión para que los amigos del auditorio lo vean con toda claridad y si quieres ahorita vamos avanzando en ello, ¿no? Y yo creo que eso además era previsible porque efectivamente pues nadie quiere perder privilegios y sobre todo perder ingresos. A mí me parece que hay otra dimensión de este aspecto del caso entre las televisoras y Dish, porque efectivamente se ha dicho que existía un convenio de comercialización, o sea, de cobranza, de facturación, que pues eso sí no le da carácter de dominancia a Dish, pero hoy hay un desplegado de la Canitec en donde se habla de algunos detalles que habría que comprobar y sobre todo verificar con mucho cuidado sobre posibles opciones de adquisición eso y de siempre ciertas y cuando, condiciones. pero Mauricio, eso siempre y cuando el título de concesión de Telmex se modifique, que ese es el punto. Ahí es donde está. Yo no digo que sea correcto, yo lo único que digo es que ahí es donde precisamente se tiene que dar esta primera discusión, porque el espíritu de la reforma es efectivamente que haya más competencia, pero la competencia significa que lleguen los servicios
a menores costos y que tengan Pero, mayor a alcance. ver, Mauricio, ¿no? pero ¿quiénes van a ser los jugadores en este juego? Van a ser los mismos Sí, jugadores, claro, por lo pronto. pero en condiciones de competencia. diferentes. Y eso es lo que hay que garantizar, que es. haya condiciones parejas y Por eso. condiciones de mayor instancia. Yo porque, no estoy defendiendo si no- a nadie, nada más lo quiero dejar muy claro. Yo lo único que estoy diciendo es, efectivamente, condiciones de competencia equitativas son que si hay un tercero que tiene una señal por la vía de un satélite y que también es un actor dominante en el mercado, pues entonces no quieres generar una inequidad donde él puede transmitir una señal a costo gratuito. Mira, Ese es el problema. Va a ser de muy fondo. sencillo. En el momento, digamos que el caso de Dish, Dish se queda como propiedad exclusivamente de Grupo MBS, de la familia Vargas, ahí no hay dominancia Así y es. en ese sentido Exactamente. la televisión abierta no le tiene que costar. Exacto. En el momento en que entrara Carlos Slim con una inversión y tomara el control de eso, si es que eso se llega a dar, entonces tendría que pagar directamente Exactamente. por la televisión abierta. No hay problema. Aquí la lucha es por qué al generarse mayor competencia yo pierdo directamente pues capacidad de acción en ese triángulo que mencionaba Macario, que es el triángulo de las telecomunicaciones. Hay que recordar que Televisa ya entra con Yusacel incluso en alianzas y junto con Azteca en este modelo. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante, que para la tercera cadena de televisión o la cuarta puedan aparecer otros jugadores, pues probablemente, pero habrá que ver si el proyecto es rentable o no. Yo nomás quisiera decir una cosa, porque yo coincido con lo que acabas de mencionar. Yo creo que ahí lo que es crucial es el papel del árbitro. O sea, que el árbitro sea suficientemente fuerte como para dar una opinión y decir, así son las cosas y que pueda dictaminar una solución. Permíteme un segundo. Ya vimos una muestra de eso. O sea, se trató de bloquear esto diciendo en un principio hace unas semanas, por la vía de un juez de, vamos a decir, secundario, diciendo que el IFETEL no tenía capacidad de opinar esto. Se llevó a controversia constitucional y ya se fortaleció el IFETEL porque la Suprema Corte determinó que sí tiene la capacidad. Yo creo que ese es el proceso que vamos a ir viendo poco a poco. Y el otro elemento que está ahí presente es que la legislación secundaria tiene que estar en esa línea que tú planteas, porque si no hay una claridad en los límites que puede imponer, pues simplemente el asunto no funciona, Macario. Sí, yo insistiría en otra vez ver las dos pistas. En la parte jurídica, la parte de marco de la competencia, creo que lo que acaba de decir Mauricio es muy importante. La fortaleza del IFETEL era clave. IFETEL pospuso su decisión hasta que el juez dijera para entonces poder ir a la Corte y entonces tener el respaldo de la Corte y el respaldo, creo yo también, del Poder Ejecutivo. Y esto lo que está haciendo es ir fortaleciendo cada vez más al Estado por encima de los competidores, un árbitro fuerte. Eso es muy importante. ¿Cómo van a ser las leyes secundarias? Creo que en esta lógica. Pero ojo, las leyes son muy lentas, la tecnología es mucho más rápida. En mi opinión, lo que está haciendo el señor Slim es aprovechar este proceso para convertirse en un generador de contenidos. Porque la gran espacio de competencia de los próximos años no es la televisión, no es internet, son los contenidos. Y lo que está haciendo el señor Slim a través de una cosa extraña que se llama Uno TV, que es una cosa que transmite por internet, es precisamente aprender ese proceso. Entonces, en 2 años, en el momento que cierres el espacio de la analógica y nos abramos a la televisión digital y tengas 50 canales abiertos, no es tercera cadena o cuarta cadena, puede haber 15 cadenas de televisión distintas y en eso el problema va a ser quién aporta contenidos. Entonces, la discusión de ahorita que estamos teniendo así, todos bien emocionados y eso, es una discusión que era útil hace 10 años. Ahorita es absurda. Y va a ser más absurda en 2 años más. Entonces yo sí creo que vale la pena concentrarse en lo que decía Mauricio. Necesitamos tener árbitros fuertes y esa es la gran preocupación del Estado Nacional. Lo que hagan las televisoras y lo que haga el señor Slim o Azcárraga o quien sea, es problema de ellos, mano. Si tenemos un Estado fuerte, ellos son poco relevantes. Pero un Estado fuerte que tenga el compromiso con un sistema de competencia equitativo y de control de estructuras monopólicas. Sí. Que ese es finalmente... Ese es el papel que se le está tratando al IFETEL. Ese es el proceso en el que estamos desde el año pasado, clarito. Lo que no está claro es que los señores que eran privilegiados por el Estado anterior quieran aguantarlo. Y ese es el proceso en el que estamos hoy. Pero yo no tengo ninguna duda que el Estado está tratando de hacer un espacio de competencia. El problema no es el Estado, el problema son los otros.
y la capacidad del Estado por manejarlo esto dentro de un esquema legal que no le permita al privado jugar a lo que jugó anteriormente, que es ampararse una por y eso. otra. Pero y esto otra ya vez cambió. para que nada Por cambie. eso se hizo la por- reforma así de es, amparo así es. también. Exactamente. Sí. Y la transición del IFETEL al IFT y la nueva le comisión de diste competencia. nuevas herramientas. Exactamente. La Y nueva ley de compe- competencia también da Exactamente. unas herramientas muy importantes. Yo creo que el Para camino que en el que haya vamos es mejor árbitro. correcto Sí. y yo creo que no hay que angustiarse demasiado por lo que les pase a los señores multimillonarios que no realmente creo que estén preocupados por nosotros. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre crecimiento económico. El año pasado, muy poquito. Hay que ver qué es lo que sucede en este 2014. Esto es Dinero y Poder. La economía mexicana registró en 2013 su menor crecimiento en 4 años. El Producto Interno Bruto de México se expandió apenas 1.1%, cifra menor a la esperada por Hacienda, que decía que iba a ser 1.3%. También fue menor a los especialistas que estimaban que habría una 1.2%. Mauricio González, ¿qué decía que cuánto crecía? Originalmente ¿Cuándo? estimamos Al final, al ya la inicio del última. año pasado estimábamos 2,5%. Después de la segunda mitad del año estábamos en 1.3 y ya en el último trimestre estábamos en 1.1, o sea que fuimos ajustando hacia la baja, que es lo que hicieron todos los analistas económicos, pero te voy a decir, hubo una sorpresa en el último trimestre, de eso no hay ninguna duda, yo creo que con el crecimiento de 0.7%. Las estimaciones del promedio de los analistas era un crecimiento del 1.4% Ya para el ese doble. trimestre, fue la mitad, ¿ok? Lo que quiere decir que la economía mexicana se siguió hasta el final del año Cayéndose. en una resbaladilla hacia abajo, y eso a pesar de que se habían empezado a recuperar las exportaciones derivado de que la economía estadounidense se fortaleció. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues mira, lo que estaba sucediendo, Esra, es primero, es probable que por un efecto de expectativas, con toda la discusión que se está dando de las reformas estructurales y demás, la inversión productiva se haya detenido un poco. Puede ser que se paró temporalmente, pero sin duda lo hizo. Segundo, el sector manufacturero, desafortunadamente en los últimos 2 meses del año, volvió a entrar en declive. Y en este periodo ya no fue por el tema de la construcción. La construcción, sobre todo la construcción distinta de la vivienda, le empezó a dar la vuelta a partir de noviembre. O sea, la construcción ya terminó de caer, digamos, ¿no? Salvo la parte de vivienda que puede ser que todavía no esté completamente solucionada. Entonces, lo que sucede es que se prenden un foco amarillo en un área donde ya no teníamos foco amarillo, que es la producción manufacturera, y yo creo que esto lo que le mete es una enorme presión al gobierno mexicano, que dijo que iba a incrementar su gasto significativamente para que eso constituyera un acelerador del crecimiento económico, y que pues por lo menos en las cifras de enero no se ha visto, o sea, no se ha sentido, no hay empresario con el que tú hables que sienta que sus ventas de enero fueron mejores que las del año anterior. Y sin embargo, sí hay varios que sienten que las cosas no están tan peor. Sí, se siente una caída para muchos de los empresarios. Las exportaciones de México no petroleras estuvieron más o menos estables desde toda la segunda parte del año pasado. Un crecimiento de 3-4% promedio en ese segmento. Donde cae es en las importaciones de México, no petroleras. Y esto lo que significa es que lo que se está contrayendo es el mercado interno. Y este mercado interno no se está contrayendo por el gasto del gobierno, porque en la segunda parte del año empezaron a gastar más, incluso se suponía que arrancaban ya parte del gasto de 2014 al cierre de 2013. Esto, la única explicación que nos queda es o la gente dejó de consumir o hubo una menor inversión privada. Y este es el fenómeno que tiene que ver con la incertidumbre a la que tú te refieres. Pero además mencionabas tú en el otro segmento, Macario, el tema tributario, el tema de Hacienda, ¿no? Es que en septiembre, octubre empezamos a discutir aquí la reforma fiscal. Y entonces todo el mundo empezó a frenar inversiones porque no sabía cómo iba a venir, o eso decían al menos. Luego vino como no querían muchos empresarios y se estuvieron esperando a ver qué hacían para el arranque del año. El arranque del año fue mucho más duro de lo que esperaban. Y yo insisto, la combinación de fiscal, financiera y de lavado de dinero sí está transformando el comportamiento de los mexicanos.
mexicanos, está obligando a muchísima gente que no registraba, por ejemplo, arrendamientos, a tener que hacerlo. Muchas personas que pagaban de formas extrañas van a tener que hacerlo ordenadamente, y ese proceso de ajuste tarda, y yo creo que va a tardar al menos hasta Semana Santa. Entonces yo lo que esperaba es que ahorita el gobierno federal estuviera gastando, pero a carretadas. Tenía 600,000 millones de pesos que se les dieron para que los pudieran gastar. Otra vez las broncas de normatividad. A ver, yo creo que es eso. Bueno, por lo pronto el día de hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anuncia estos 8 puntos para darle certeza a lo que va a gastar, mano? ¿Qué va a estar anunciando? Estoy diciendo que es lo que está anunciando, no lo que tú quieres que anuncie. El compromiso del gobierno federal de no incrementar impuestos ni generar nuevos gravámenes. Esto como parte de un acuerdo con la iniciativa privada, y en donde, por un lado, la propia iniciativa privada le decía, oiga, pero es que falta el tema del IVA. Entonces, aquí el acuerdo del gobierno es, en los próximos años no modifico esta estructura impositiva, se ajustan a esto y de esta manera vamos a funcionar. Yo creo que eso es importante porque le da certidumbre a los empresarios de que ya, por lo menos por el lado fiscal, no van a tener un factor que les pueda encarecer sus costos. Ahora, yo creo que también aquí hay un ingrediente de carácter político, pues me parece, las elecciones mitad de la administración, 2015, pues ya están relativamente próximas, y creo que sí podría ser, digamos, lesivo, basado en la experiencia que hemos visto diciembre y enero recientes, de volver a hacer cambios impositivos, porque lo que se dice en los círculos de especialistas es la reforma fiscal o el aumento de impuestos le va a generar al gobierno una recaudación adicional de unos 160, 170 mil millones de pesos, pero la verdad es que le tendría que haber generado mucho más. Y de hecho es parte de lo que toca hoy el secretario de Hacienda cuando dice que el déficit fiscal va a ir disminuyendo en el tiempo. Pues la única manera para que disminuya es o dejas de gastar o gastas menos o cobras más, ¿no? O sea, o recaudas más. Entonces yo creo que aquí la señal que está mandando el secretario, y creo que es una buena señal, es no va a haber más cambios de impuestos de aquí al 2018, pero ojo, también hay que poner atención a lo que no dijo el secretario, y lo que no dijo el secretario, pero también es muy importante, es el hecho de que no haya más impuestos no quiere decir que no va a haber más ingresos para la federación. ¿Por qué? Porque ya se pusieron las pilas para fiscalizar mejor y que con los impuestos que ya tenemos cobren más, que a fin de cuentas pues eso es lo que a Hacienda le importa, ¿no? El séptimo punto que planteó el secretario de Hacienda decía que el régimen fiscal podría modificarse con leyes secundarias de la reforma energética, que eso sería, digamos... No, se refiere a la parte energética, no a que vaya a subir impuestos. Este pacto es muy importante por dos razones. Una, porque se supone que da tranquilidad a los empresarios de que no van a cambiar los impuestos, no se los van a subir, pero también lo que está diciendo es que ya ni se quejen porque no los van a regresar. Eso también es bien importante. O sea, el pacto es para los dos lados. Y eso es lo que están diciendo. Son 3 años, eso fue lo que dijeron, que son 14, 15 y 16, lo cual significa que al cierre de 16 es la segunda parte de la reforma fiscal que podría aplicarse para el 2017 sin ningún problema y sin afectar la elección de 2018. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque va a urgir el asunto del IVA. Debían haberlo hecho ahorita, no lo pudieron hacer porque tenían encima la energética y no iban a juntar a todos los enemigos del otro lado. Entonces por eso lo dejaron, pero esto para mí lo que dice con toda claridad es en el cierre de 2016 se discute la modificación en el IVA y creo que es bien importante que ocurra, pero además tiene toda la razón Mauricio y lo habíamos platicado desde el año pasado, la verdadera reforma fiscal no era aumentar tasas o modificar eso, sino cómo quedó el Código Fiscal de la Federación, las atribuciones que le daban al SAT e insisto, la combinación con la financiera y la de lavado de dinero, que el problema importante no es que la gente pagara una tasa baja o alta, sino que la mayor parte de sus ingresos pues nunca aparecían y ahora van a aparecer porque estas 3 reformas cierran el espacio y los que más van a sufrir con esto son los principales lavadores de dinero en México, los partidos políticos. Vas a ver el próximo año en las campañas a ver cómo le hacen para contratar en efectivo como acostumbraban a hacerlo. No lo van a poder hacer y si le sumas que ahora el INE va a ser el que va a administrar los recursos, van a estar llorando el próximo año. Oye, Macario, perdón, si me permites, sí. A lo mejor no te entendí lo que dijiste, pero esto de que el IVA, podría haber modificaciones al IVA a partir del 2016, yo entendí que lo que dijo el secretario de Hacienda con todas sus letras fue hasta el 30 de noviembre de 2018
únicamente habrá modificaciones al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos. ¿Es correcto? No lo sé, a lo mejor eso dijo. Lo que había dicho originalmente era que eran 3 años. Ok, a lo mejor ok. lo modificó y ahora es hasta 2018. En todo caso, No de sé. una o de otra manera, lo cierto es que esto está en función, me queda claro que el anuncio está en función de ver qué es lo que se recauda. O sea, Sí. esto está en el papel, esto está muy bonito, pero cuando dice el régimen podría modificar... Un evento extraordinario en la eventos economía, extraordinarios sí. podrían generar modificaciones eso sí, fiscales. eso sí. Lo que está diciendo es claramente, bueno, si las cosas salen como lo tenemos planeado, no hay nada. Si no, Tomen. ahora sí que espérense, ahora sí que si no, por no. supuesto. No, y aunque prometan que no, que hasta el 2018, pues ahí ya frente a la elección presidencial del 2019 subir el IVA, creo que Pues sí, puede ser un pero poco ahí complicado. tendrías que Sí, ver para el también próximo gobierno. cuál es tu problema de déficit real que tienes para Ese ese es el- momento. ese es el- ¿sí? va a ser Y el de secreto. cómo lo vas a manejar. Y ahí sí, todo lo que prometiste, quién sabe si las cosas no te funcionan como tal. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.